En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buenos días, bienvenidos todos y todas, por supuesto, a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Estamos frente a una nueva jornada informativa, ya es jueves 9 de febrero y tenemos un significativo número de informaciones en lo nacional y lo internacional, desde luego, que vamos a comenzar a resumirles a todos ustedes en principio con esta síntesis inicial y luego en el desarrollo mismo de la primera emisión con la presentación de los titulares, las informaciones que van llegando de costumbre y el posterior desarrollo de esta primera emisión con sus detalles. Es bien importante en ese sentido. Hay notas que están en evolución. La primera de ellas, seguimos haciendo el seguimiento, tiene que ser lo de Turquía y sus secuelas. Las secuelas al terrible terremoto que el día lunes sacudió buena parte del territorio de Turquía y también de Siria. Bueno, hagamos un balance de lo que hasta ahora se maneja. Esto se va modificando en horas, atención con esto, mientras las autoridades van ofreciendo informaciones, tanto las autoridades turcas, que tienen un mejor control de la situación sobre su territorio, como de territorio de Siria, donde hay problemas, porque hay una parte que fue afectada por el terremoto, que es dominada por el gobierno oficial de Bashar al-Assad, y también una parte de ese territorio que está en manos de rebeldes opositores. Entonces la información allí es mucho más difícil, incluso la llegada de recursos y de apoyo para tratar de rescatar a personas que han sido sepultadas por el peso de los edificios que han caído con la fuerza y la magnitud de este terremoto del día lunes. Pero comencemos a dar algunas otras precisiones. Bueno, hasta ahora hay más de, oficialmente, es lo que se tiene a mano, pero insisto, eso se modifica en cuestión de horas. 15.306 personas han fallecido. Es la información, repito, que se tiene a mano y es oficial. Mucho más en territorio turco y, un poco menos en el territorio de Siria. En Siria es dramático, más aún la situación, porque es un país en guerra. Y además, entonces, el gobierno oficial de Bashar al-Assad tiene sanciones de la Unión Europea y también de otros países del mundo. En este sentido, la ayuda, es como un poco más lenta para que pueda llegar. El gobierno oficial de Damasco ha solicitado a la Unión Europea que lo político lo separe y que de una vez puedan ayudar de alguna manera a rescatar a personas que aún pueden permanecer con vida. En el caso de Siria, peor aún, decía también antes, la situación a nivel de estos territorios que dominan grupos disidentes del gobierno oficial de Bashar al-Assad, donde allí la situación es también tremenda, porque no cuentan sino con sus propios recursos, que de los suyos son muy pocos. Pero en el caso de Turquía, que es el más dramático, hay desesperación en algunas poblaciones que fueron afectadas por el movimiento sísmico, porque aún no llega la ayuda, no solamente la ayuda internacional, que es un apoyo adicional muy importante, sino la ayuda del propio gobierno. La gente comienza a desesperarse. Las primeras 72 horas siempre son fundamentales en este tipo de rescates cuando se trata de encontrar personas aún con vida. De todas maneras, las esperanzas por momentos crecen y por momentos se reducen, porque hay lugares donde sencillamente poder mover toneladas de concreto y acero es sumamente difícil, y cuando se realiza el proceso es sumamente lento. Adicional, la Organización de Naciones Unidas ya ha ofrecido ayuda material, en este caso, ayuda en efectivo para poder realizar todo o ayudar a que se realice todo el proceso, no solamente de rescate, sino también de reconstrucción.
Así que es muy duro todo esto, es muy difícil cómo describir una situación que ustedes mismos ven a través a diario de nuestra pantalla y también lo que registran los medios de comunicación social restantes a través de sus diferentes portales o páginas y todo lo que también pues recibimos como información de otros medios internacionales. Grave esta circunstancia y bueno, está llegando la ayuda, eso sí, entre ellas la venezolana, por cierto, que informábamos ayer que un grupo especializado en este tipo de labor de rescate, acompañado a este grupo también o integrado a este grupo también un buen número de médicos. Entonces, bueno, se encuentran ya en Turquía, pues dando su apoyo y su aporte en este sentido también. Otros países ya están en suelo turco y están trabajando junto con las autoridades y todos los grupos que trabajan en el rescate. Pero es sumamente difícil todo esto. Súbesele también el tema climatológico. Hay temperaturas gélidas por momentos en algunas zonas, está lloviendo muy fuerte, temperaturas bajo cero, nieve, en fin. Imagínense el drama que significa poder desarrollar pues este trabajo y la desesperación de los familiares que, bueno, ven que las esperanzas se desvanecen. Algunos tienen la alegría de que aparecen familiares o incluso muy cercanos, hijos y esposas. En otros casos no ocurre así. Son desgarradores los testimonios, son miles ya los que se recogen a través de diferentes medios de comunicación social y tenemos nosotros también la reseña en ese sentido. Así que estaremos informándoles en la medida que va sumándose información adicional. Bueno, seguimos con otras notas, amigos. Vamos a hablar de una situación muy particular que coloca a la nación venezolana y al gobierno como tal en una situación complicada, embarazosa, porque hay una demanda ante tribunales de Suiza de parte de Curazao por el tema aquel de la refinería Isla, que manejó durante aproximadamente, creo, 34 años Petróleos de Venezuela. En este caso hay una demanda por contaminación y daños ambientales contra PDVSA. La decisión puede surgir, todavía es prematuro señalarlo en algún momento, pero coloca, digo, en situación embarazosa porque si el fallo es contrario, tendrá entonces que indemnizar PDVSA a la empresa que demanda, que representa pues al gobierno de Curazao y quien es la que ha asumido pues la responsabilidad de la operación de la refinería Isla, así se llama, después que Venezuela la abandonó en diciembre de 2019, es decir, dejó de operar la refinería como tal, la casa matriz de la industria petrolera venezolana. Ese contrato se firmaba, imagínense, se firmó desde 1985. Así que bueno, muy pendientes de lo que puede ocurrir porque hay una serie de fallos en tribunales internacionales que no están favoreciendo a la nación venezolana. Y ya que mencionamos el tema petróleo, se conoce también que quizá la mayor procesadora de combustibles en el mundo, Valero Energy, ha recibido de Venezuela, gracias a la flexibilización de las sanciones y a través del puente que tiende Chevron, ha recibido 241.000 barriles de petróleo venezolano del tipo Boscan para ser procesados y utilizarse en el mercado de los Estados Unidos. Es una buena noticia en ese sentido porque comienza entonces todo ese proceso y comienza a fluir, ya ha comenzado de hecho, a fluir el envío de crudos venezolanos hacia los Estados Unidos, situación que estaba paralizada, congelada por el tema de las sanciones que aún persisten. Vamos a ver por cuánto tiempo más estas licencias que otorga el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos podrán sumarse o podrán en todo caso extenderse en el tiempo, bueno, en beneficio no solamente de quienes procesan los crudos y de que los reciben, sino también de parte de Venezuela. Esto ha sido criticado en alguna manera o de alguna manera por el gobierno venezolano, también por la forma como ha reaccionado el gobierno de los Estados Unidos a pesar de esa elasticidad. También se incorporan Repsol española y Eni italiana a todo este proceso. Pero es bueno tenerlo como referencia, ¿no? Es una noticia que de alguna forma llena un poco de aliento. O llena el aliento para ver o visualizar un futuro mejor para la industria petrolera venezolana. Bueno, seguimos.
Una información también que tiene que ver con Venezuela, cuyo origen es internacional, es un nuevo pronunciamiento de la Oficina para los Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, donde señala que la situación de la migración venezolana sigue siendo muy compleja. Incluso se cita el caso, por ejemplo, del Ecuador, donde siguen llegando venezolanos a razón en promedio de 1.000 por día. Ahora, allí se está presentando una situación singular, porque hay venezolanos que cruzan hacia el Perú y luego hacia Chile, hay otros que se retornan a Ecuador y se van hacia Colombia, hay otros, explicaba un vocero de ACNUR, que vienen a Colombia o van hacia Colombia y luego regresan a Venezuela, pero permanecen muy poco tiempo. Vienen o a visitar familiares o a sacar documentación específica, o incluso algunos luego toman la decisión de ir hacia el Darién, cruzar ese pasadizo tan complicado entre Colombia y Panamá con el propósito de marchar hacia los Estados Unidos, situación que se hace cuesta arriba luego de las decisiones del gobierno de Biden. Es decir, la cifra que sigue manejando ACNUR es de más de 7.1, casi 7.2 millones de venezolanos. Hay otras cifras que hablan de un volumen mayor, números mayores, de cómo pues se ha ido en buena medida marchando de Venezuela un significativo volumen de venezolanos, un porcentaje ya apreciable de la población si se compara con el último censo que se hizo, que si mal no recuerdo fue por ahí por el año 2010, 2011, en ese sentido. Bueno, vamos de nuevo a Venezuela, vamos a hablar del mercado cambiario. La noticia que más despunta es que cruzó la barrera de los 25, atención, pero el mercado paralelo. En este caso, su cotización en apertura del día de hoy, vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas, será de 25,02 bolívares por dólar. Sin embargo, la tasa de referencia o el valor de referencia fundamental es el que surge de las cotizaciones de las mesas de dinero que maneja el Banco Central de Venezuela. En este caso, atención, tómenlo en cuenta, es el dólar oficial. La cotización está en 23.80 para el día de hoy, jueves 9 de febrero. Bueno, temas internacionales. Vamos a comenzar en el Perú. No solo por el tema de las manifestaciones, que lo reseñamos en forma frecuente, sino que ayer hubo un pronunciamiento del alto mando de las Fuerzas Armadas de ese país, donde establece que no va a dejar que se vaya de las manos el orden interno. El control lo ejercerán las Fuerzas Armadas para evitar que las manifestaciones puedan desajustar y desestabilizar la democracia peruana. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque muchos pensaban que a pesar de la confrontación que ha dejado aproximadamente 62 muertos, la situación pues estaba marchando hacia una anarquía indetenible. Sin embargo, este proceso indica que va a actuar con mayor vigor, o van a actuar con mayor vigor las Fuerzas Armadas del Perú. Otras informaciones, vamos a Colombia. Bueno, se establece una especie de acuerdo, o a lo mejor en la formalidad lo llamamos así, entre el gobierno de Gustavo Petro y las disidencias de las FARC para que estas, es decir, para esta guerrilla que permanece en armas, no realice, digamos, patrullaje interno en los territorios donde se encuentra o en otros territorios de la geografía colombiana. Inaceptable entonces. Acordaron eso, vamos a ver si se respeta, porque el tema con los acuerdos siempre en Colombia por los hechos de violencia es que surgen, se promueven, se jerarquizan y al final de cuentas en el tiempo se van perdiendo, ¿no? En todo caso, ese acuerdo está allí, no pueden patrullar las disidencias de las FARC en territorio colombiano. Otra nota internacional es que ya informamos ayer de la visita de Volodymyr Zelensky al Reino Unido, estuvo también en Francia, propósito pedir más armamento, sobre todo armamento pesado, para poder enfrentar la ofensiva rusa y también enfrentarles luego de esta invasión que ya está por cumplir un año. Parece mentira, ¿no? Todo lo que ha transcurrido. Bueno, vamos a deportes. Logra la representación venezolana, Leones del Caracas, clasificar para la semifinal. Ganó su partido ayer frente a los Vaqueros de Montería de Colombia, 7-4. Por cierto, comienzan las semifinales, se vuelven a enfrentar los equipos de Venezuela y Colombia en el día de hoy, y por la otra se enfrentan pues los equipos de República Dominicana
Tigres del Licey, la representación como tal, y Cañeros de los Mochis de México. Los ganadores de ambos partidos, bueno, decidirán la Serie del Caribe mañana en el Estadio Monumental de La Rinconada, el Estadio Monumental Simón Bolívar. Así que bueno, muy pendientes. También una buena noticia del béisbol. Sí va a jugar definitivamente el Clásico Mundial de Países Ronald Acuña Jr. Y en fútbol tenemos que el Real Madrid, bueno, clasifica a la final del Mundial de Clubes al dominar ayer en goleada 4-1 al Al-Ahly de Egipto. Así que bueno, son algunas informaciones que vamos nosotros ponderando en la agenda del día de hoy. Vamos a sumarle, vamos a complementar todo esto con algunas otras notas que tenemos preparadas para todos ustedes. Vamos a comenzar con un tema que está inquietando mucho, el tema de los seguros. Bueno, la Cámara de Aseguradores de Venezuela insta a la población venezolana a afiliarse a las empresas que se encuentren avaladas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Hay algunas dudas en ese sentido, ya lo explicábamos, incluso ayer lo mencionábamos, que muchas de esas empresas que cita la Superintendencia resulta que están operando desde hace tiempo y son aceptadas por las clínicas a la hora, bueno, de atender pacientes que ingresen allí. Bueno, continuamos. La segunda mesa técnica que debate la ley para personas con autismo fue instalada para evaluar los avances de esta normativa en favor de quienes viven en esta condición. Seguimos. El IESA y la Academia DEARS se unen para formar deportistas. Nuestra compañera Mardoley Prin nos traerá más detalles de esta alianza. Vamos a un tema internacional. 2 niños murieron lamentablemente tras embestida de autobús contra guardería en Canadá. En el espacio de entrevista estaremos compartiendo con Pedro José Rojas, diputado de la Asamblea Nacional y secretario de Asuntos Internacionales de Acción Democrática, y al cerrar Arte y Espectáculos, entre algunas notas. En lo actual conoceremos qué respondió Madonna a quienes la critican por su apariencia. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter, usando la etiqueta numeral Primera Emisión, titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, siempre la ronda por las corresponsalías, luego los titulares de la prensa internacional, lo que llega a nuestra mesa de trabajo, el tiempo y lo que ustedes siempre envían por redes sociales. Así que Gaudi, que regresa hoy, y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este jueves 9 de febrero de 2023. Ya ustedes saben que todo el equipo está listo para revisar junto a ustedes las noticias más destacadas de este día. Salmerón, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Bienvenida, señora Peroso. Yo muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Todo bien. Qué bueno. Sí. Amigos, vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan a nivel nacional. De inmediato. Y lo hacemos con la portada digital del diario 2001. Ellos abren con este tema de la subasta del Miss Universo y dice que el máximo concurso de la belleza universal pondrá en puja sus franquicias este 10 de febrero. Dice que en Venezuela el mejor postor se quedará con la licencia para elegir a la venezolana que participará en esta contienda de belleza universal. También se trata el tema petrolero. Refinería Gringa compra crudo venezolano luego de 4 años. Además, tenemos un reporte especial que ha preparado este diario. Aconsejan los divorcios express por el bien de los niños. Las parejas que tienen hijos menores de edad pueden resolver el fin del matrimonio en 6 meses. Más abajo otro reporte especial que ha preparado este diario. Entre parches y chivas sobreviven las caucheras. Y con fotografía el tema deportes. Leones clasifica semifinales, dice la novena nacional. Derrotó a Vaqueros de Montería de Colombia 7-4. Esto por supuesto en esta jornada de la Serie del Caribe que se realiza en nuestro país. Así es, amigos, vamos a revisar ahora la portada, o mejor dicho, una de las informaciones que está en el portal del diario El Universal. Aborda el tema económico. Ellos hablan acerca de declaraciones que dio el presidente de PDVSA. Pues el presidente de la estatal petrolera prevé que la industria crezca durante el primer cuatrimestre. La producción media de petróleo del país subió el año pasado un 12.5% con respecto al año 2021. Ya al final de esta información se señala que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, aseguró que Tellechea, quien es el presidente de Petróleos de Venezuela, Pedro Tellechea, consolidará el impulso de la industria petrolera nacional.
Veamos ahora qué trae la portada digital del diario El Nacional. Abre, por supuesto, con esta información internacional que acapara la atención. El sismo en Turquía y Siria, dice, primera ayuda de 25.000 millones de dólares dará la ONU a Turquía y Siria. Rescatan a más personas con vida, es el antetítulo. Severos daños en patrimonio de la humanidad por el sismo, tienen la fotografía. La UNESCO reportó destrozos en la ciudad vieja de Alepo. Otros temas presentes en esta portada. Espacio Público registró 34 violaciones de libertad de expresión en el mes de enero. Más abajo, 64% de los ciudadanos dice que hay desinformación en el país. Y en el tema deportes se trata este diario. LeBron James se corona como máximo anotador de todos los tiempos. La portada de Últimas Noticias abre con la siguiente información. Fuerza Armada Nacional Bolivariana peina montañas de las Tejerías. Buscan a delincuentes que atacaron sedes policiales en la población mirandina. También lo acompañan de una gráfica, dice comandos activados, fuerzas especiales del ejército que ejecutan la operación Cacique Maracay. Hallaron en la montaña que rodea a las Tejerías en el estado Miranda. Allí pues se encontraron con algunos implementos que eran utilizados por los delincuentes que el pasado domingo atacaron las sedes de la Policía Nacional Bolivariana y también del CICPC, de la Policía Científica. Solidarios con Turquía y Siria, allí se muestra lo que es parte del cargamento que se envió a este país tras este terrible sismo que ha producido, bueno, una cantidad impresionante de personas fallecidas y más aún la de personas heridas. Otros temas presentes en la portada: rehabilitado el Hospital Psiquiátrico de Caracas. Y atención con esto, porque nueva ola de frío polar se aproxima a las costas venezolanas. El fin de semana se sabrá si la masa de aire gélido tocará territorio nacional. El INAMED informó que las bajas temperaturas seguirán hasta finales de este mes. Bueno, hoy en Caracas pues nos ha tratado bien, la temperatura no está tan baja como otros días, ¿verdad? Bueno, pero si llega esta ola de frío habrá que venirse con la cobijita. Sí, bueno, y los guantes y la bufanda acá en el set. Ahora vamos a compartir con ustedes la portada del diario Meridiano. Saben ustedes, es especialista en la materia deportiva. Ellos abren reseñando esta jornada de la Serie del Caribe. Caracas en semifinal. Dice Leones derrota a Vaqueros de Colombia y se mete entre los 4 mejores de la Serie del Caribe. Hoy los melenudos se miden nuevamente a los neogranadinos en busca del pase a la fase decisiva. En otro tema, Acuña Junior va al Clásico Mundial. El Grande Liga estará con la delegación criolla en el torneo de selección de béisbol, según confirma el propio jugador. Hoy el manager Omar López dará la lista definitiva del equipo nacional. Bueno, asimismo, como dice nuestra compañera Gaudí, Venezuela el día de ayer demostró su poder y doblegó a Colombia 7-4. Esto fue en un encuentro que asegura al equipo local en la semifinal de la Serie del Caribe, ¿no? Así es, nuestro compañero Daniel Álvarez presenció la ofensiva melenuda y nos trae detalles. Adelante, Daniel, cuéntanos. Hola, buenos días en el estudio y a quienes nos sintonizan a esta hora. El contacto lo hacemos desde lo más alto del Estadio Monumental Simón Bolívar, donde los Leones del Caracas de Venezuela lograron su pase a la semifinal luego de derrotar a los Vaqueros de Montería, el conjunto colombiano, 7-4. La ofensiva melenuda se dio inicio en el segundo inning con un doble de Francisco Arcia, que mandó directo a anotar a Osvaldo Arcia. Luego Ali Castillo, con una línea por el jardín central, le permitió impulsar a Orlando Arcia, dejando el marcador 2-0. Le otorgaron base por bola con las bases llenas a Carlos Rivero. Esto le permitió a los melenudos sumar su tercera carrera. Pero en el segundo inning, parte baja, Colombia reaccionaba y anotó la primera con un sencillo de Pertús, que impulsó a Dilson Herrera. En la tercera entrada, Carlos Rivera negoció boleto y se logró una más con bases llenas. Y el juego quedó 4-1. Y se sumó una más que logró Orlando Arcia y quedaba el juego 5-1. En el quinto inning, parte baja, los Vaqueros de Montería de Colombia descontaron en la pizarra y lograron una más. En el sexto, Colombia atacó. Y Pavel Manzanero batió un doble que produjo 2 para el conjunto colombiano. En el noveno, un sencillo de Rondón impulsó 2 más, poniendo el juego 7-4. Le daba la tranquilidad a los melenudos, mientras que la afición se ponía de pie para celebrar que se sellaba la victoria de Venezuela.
Bien, como dato curioso, antes de que los melenudos se hicieran con la victoria, se dio una propuesta de matrimonio que se transmitió a través de las pantallas del Estadio Monumental de Simón Bolívar en La Rinconada, en donde afortunadamente le dijeron que sí al caballero. En cuanto a la asistencia, fue de 32.867 fanáticos que se dieron cita para observar el espectáculo deportivo. El día de hoy a las 7:30 de la noche, Venezuela enfrentará nuevamente a Colombia, pero como home club. Como ustedes pueden ver, ya las luces del Estadio Monumental Simón Bolívar fueron apagadas, así que es el momento de despedir este contacto. Que tengan feliz día. Bueno, Daniel se disfrutó el juego y también esta muestra de amor, que creo que es la segunda en este estadio, que la segunda propuesta de matrimonio que hacen en estos días en pantallas gigantes. Menos mal que le dijeron que sí. Menos mal, así es. Bueno, van a tener una buena celebración el 14 de febrero. Ah, ya, cerquita. Sí. Amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte revisaremos la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Pero antes los vamos a dejar con imágenes de un particular restaurante en Costa Rica, donde los comensales son perros y los humanos los invitados. ¡Ah, caramba! Según los propulsores de esta idea, en el establecimiento se puede celebrar cumpleaños, cenas y almuerzos especiales para los caninos. Los alimentos son preparados por un chef veterinario. Bueno, vamos a iniciar revisión de diarios que circulan en el interior del país con versión final. Este periódico es del estado Zulia y fíjense la nota que nos tiene para el día de hoy. Va a ser restringido nuevamente la circulación total de vehículos en el puente sobre el lago. La medida se debe a las labores de mantenimiento mayor que se vienen ejecutando desde el pasado lunes 30 de enero en el Coloso Maravino. El cierre va a ser desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Veamos ahora que tiene la portada digital del periodiquito que circula en Aragua. Ellos abren con el siguiente titular: sancionan desconexión ilegal de telefonía fija. Dice el sumario, se cometieron los delitos de lucro personal por recaudación irregular de reparación de averías, mudanzas de líneas y cambios en los planes del servicio AVA. Más abajo el tema internacional presente en casi toda la prensa, aumentó a más de 12.000 muertos por terremoto. Bueno, hay que decir que hay una cifra actualizada que habla de más de 16.000 fallecidos por este terremoto en Siria y Turquía. También reseña el periodiquito reinaugurados quirófanos en Hospital de Cagua. Además, comandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana buscan al Tren de Aragua. Más abajo, importaciones ponen en riesgo a azucareros. Y también conductores de camiones hacen largas colas para surtir gasoil. Y seguimos revisando más informaciones en distintas entidades de nuestro país. Iniciamos este recorrido en el estado Lara con nuestro compañero Juan Manuel Oviedo. Adelante, Juan Manuel, buen día. Cuéntanos, ¿qué nos tienes? Hola, buenos días. Acá en Lara amanecemos informándoles que por segunda semana consecutiva trabajadores de CanTV protestaron frente a las instalaciones de la compañía en demanda de mejores salarios y condiciones laborales. Representantes de la Federación Bolivariana de Trabajadores de las Telecomunicaciones, FETRATEL, señaló que desde abril del pasado año la Telefónica no cancela las prestaciones sociales, además de mantener supuestamente retenidas las cotizaciones de los trabajadores en la caja de ahorro. Aunado a esto, denuncian el despido injustificado de empleados. Piden a la directiva de CanTV que atienda las solicitudes del sindicato para buscar en conjunto las soluciones a las problemáticas que presentan. Hola, buenos días. En Carúpano, estado Sucre, el 6CPC logró la captura de 5 personas implicadas en estafa por internet. Los detenidos fueron identificados como Héctor José Díaz Arocha, de 43 años de edad, Rafael Incerni, de 32, Carlos Enrique Arocha, de 50 años, y Juan Carlos Tineo, de 48, además de Beisy Daniela Lezama León, de 28 años.
todos de residencia en la urbanización Guayacán de las Flores, en la parroquia Santa Catalina de Bermúdez. De acuerdo a la información oficial, estos sujetos creaban perfiles falsos en las redes sociales con fotos de mujeres y exigían dinero a personas extranjeras. Así también se dedicaban a falsificar y hacer compras y ventas de divisas norteamericanas. El caso fue puesto bajo las órdenes de la Fiscalía del Ministerio Público. Buenos días. En el estado Cojedes, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas capturaron a un hombre quien poseía un registro policial por el delito de asesinato. Este procedimiento se realizó en el sector La Yaguara del municipio San Carlos, donde los castrenses capturaron a Nelson Cabezas, de 30 años de edad. El mismo poseía una orden de captura emanada por el Circuito Judicial del Estado Cojedes de fecha de 12 de junio del 2014 por el delito de homicidio calificado. Sí, muy buenos días. Amanecemos informándoles que la Cámara Hotelera de Nueva Esparta estima una ocupación entre 60 y 65% durante el asueto de carnaval. De este modo lo dio a conocer el presidente del gremio, Alberto Anequino. Detalló que en esta oportunidad, a diferencia de la temporada pasada de Navidad, los hospedajes se concentrarían en los hoteles de ciudad, que facilitan la movilidad de los turistas a los eventos programados para estas fechas. A pesar del corto tiempo de las festividades carnestolendas, el sector hotelero apuesta a un incremento en los hospedajes para estos días. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Las comunidades denuncian que en la actualidad se estaría cobrando el pasaje muy por encima del precio establecido en Gaceta por parte del gobierno nacional. Algunos insisten en afirmar que se estaría cobrando hasta $0.50 por cada ruta. Esta situación es totalmente irregular y afecta a quienes tienen que usar hasta 2 y 3 rutas distintas para llegar a sus trabajos. Y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión, pero antes me comparte la hora, por favor. Como no, con mucho gusto, son las 6:39 de la mañana, próxima parte de Prensa Internacional, reporte del tiempo y mensajes a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Y nos vamos a Canadá. En ese país la policía abrió una investigación luego que un autobús se estrelló el miércoles contra una guardería cerca de Montreal, lo que provocó la muerte de 2 niños y además varios resultaron heridos. Las autoridades capturaron al chofer del vehículo. Por ahora se conoce que el choque habría sido intencional, pero se desconocen las razones que lo originaron. Como habíamos comentado, varios niños quedaron atrapados bajo el autobús con lesiones menores. La revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras la vamos a iniciar en Chile con la portada del Austral. El titular principal dice: recolectan 70 toneladas de material en primer mes del plan de reciclaje, y señalan también que los exámenes de PCR bajan a 80 diarios. Esto es para el diagnóstico del COVID en los laboratorios de los hospitales base. Veamos ahora qué trae la portada del Mundo que circula en Honduras. Ellos abren con un tema que tiene que ver con la fuente sucesos. Dictan prisión preventiva a la patrona solicitada en extradición por Estados Unidos. Tienen allí la fotografía. En otro tema, acuerdan aumento del nuevo salario mínimo en Honduras. Vamos con Correo del Sur. Este periódico circula en Bolivia. Tiene como información principal la siguiente: inundaciones, heladas y sequías azotan al país, continúa lloviendo en gran parte del territorio nacional, además se registran heladas y sequías tanto en el occidente como en el Chaco. El gobierno contabiliza 60 municipios afectados en lo que va del presente año. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, Los Andes, Lara, Sucre, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. Los Teques estará parcialmente soleado, temperatura mínima 14 grados centígrados y máxima 27. Mérida parcialmente nublado, temperatura mínima 5 grados centígrados y máxima 17. Barinas totalmente soleado,
Temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Y comenzamos con José Gómez. Él nos escribe desde el estado Carabobo y nos dice lo siguiente: hace un llamado a Poli Naguanagua, también a Poli Carabobo, para hacer recorridos en Tarapio, calle Los Chorros. En la madrugada, desde hace varios días, hay personas merodeando en los techos de las casas. Por acá también Henry Medina nos dice: en la urbanización La Montañita, Maracaibo, estado Zulia, una semana sin luz, hacen el llamado a Corpoelec. Arquímedes Riera dice: buenos días, se nos derrumba la escuela Fabio Chirinos en Pedregal, estado Falcón. Agustín Antonio nos dice que el bloque 2 de la Silsa en Catia hay daños en las líneas de CanTV, hace el llamado entonces a las autoridades. Raúl García nos escribe desde Eligio Macías Mujica, Parroquia Unión, hace un llamado a Hidrolara. Acá señala que resolvió el colapso de cloacas en el sector 1. Reiteramos la denuncia del colapso en la avenida 3 entre veredas 5, 6 y 7. Bueno, Enrique Manía nos coloca acá: hoy los Leones de Venezuela ganan, no hay un mañana. También escribe Orlando, por acá Julio Rodríguez envía también semifinalistas. Y bueno, por acá están desayunando unas lumpias muy al estilo oriental. Ah, caramba, nunca había visto eso, desayuno lumpias. Bueno. Hay gente que desayuna pizza fría. Bueno, fría de la nevera, sí, ¿verdad? Bueno, cosas. ¿Cómo es variedad en el menú, digamos? Señor Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, cada quien con su gusto, como dicen. Es así, ¿verdad? Entre gustos y colores. Así será. Bueno, resumen de titulares. Vamos a comenzar pues con una apreciable reseña de todo lo que ha ocurrido en Turquía. Es una dinámica que se mueve, como decíamos al comienzo del programa, con mucha celeridad. Hasta ahora, por lo menos oficialmente, se reconocen que hay entre Turquía y Siria, que fueron las regiones más afectadas por el terremoto, 15.306 personas fallecidas. Qué tristeza, ¿no? Más de 25.000 pues, heridos y además más de 10.000 personas rescatadas. Pero la situación es sumamente crítica. Todavía en Siria, en zonas ocupadas, recuerden que hay guerra civil en ese país por grupos opositores al gobierno de Bashar al-Assad. Pues la situación es tremenda porque no tienen ayuda de nadie. Están con sus propias manos tratando de rescatar personas. El gobierno oficial, el de Damasco, el de Siria, pues sí tiene cifras y en ese sentido comienza a recibir de algunos aliados internacionales su apoyo desde el primer momento. En todo caso, bueno, hay que estar muy pendientes. Las condiciones son tremendamente hostiles, hay temperaturas gélidas, tienen que trabajar además con lluvia y con tormentas de nieve. La ayuda internacional está llegando, pero la gente se desespera y la ayuda del gobierno turco pues no llega con la suficiente prontitud a todas las regiones. Es muy lamentable todo esto y no nos queda sino simplemente ofrecer la información que manejamos. Bueno, seguimos. Hay una demanda contra Petróleos de Venezuela de parte del gobierno de Curazao o de la empresa que maneja la refinería Isla, que dejó de operar PDVSA desde diciembre de 2019 ante tribunales de Suiza. Todavía no hay decisión, pero hay acusaciones muy serias sobre contaminación y daños ambientales que habría dejado la operación mientras estuvo en manos de PDVSA. Ya que hablamos de petróleo, se conoce que Valero Energy, que es quizá la principal procesadora de combustibles en los Estados Unidos, pues ha recibido 241.000 o va a recibir 241.000 barriles de petróleo venezolano del tipo Boscam, transportados por tanqueros y canalizado todo esto a través de Chevron. Y es importante porque desde hacía más de 4 años no se recibía petróleo venezolano en los Estados Unidos por el tema de las sanciones. También ACNUR, que es la Oficina de Naciones Unidas para el tema de los refugiados, muestra otra vez su enorme preocupación por lo complejo del tema. Hay declaraciones de un vocero de ACNUR desde Ecuador donde dice que se necesitan $300 millones para atender a los migrantes venezolanos, que más de medio millón están en ese país. Algunos se movilizan hacia Colombia, otros siguen en tránsito hacia Perú y Chile, pero este es más o menos el promedio de los que permanecen allí. Algunos incluso regresan a Venezuela por temas de visitar la familia o por documentación y se regresan, y otros prefieren salir de Ecuador y tomar rumbo a los Estados Unidos con la esperanza de llegar al sueño americano. Es muy complicado todo esto.
Bueno, también tenemos la cotización del mercado cambiario. Bueno, cruza la barrera de los 25, el mercado paralelo 25, en este caso 0,2, 25,02. El oficial o el valor de referencia oficial, que es el más importante y es el que tenemos que tomar en cuenta para nuestras operaciones o compra, es de 23,80, que es la tasa del Banco Central de Venezuela. En otras notas internacionales tenemos que la élite sí de las Fuerzas Armadas, es decir, la dirección máxima de las Fuerzas Armadas en el Perú, ha dicho que no va a permitir que se pierda el control interno en ese país, esto a propósito de las manifestaciones. También tenemos que desde Colombia pues se firma un acuerdo donde el gobierno de Petro y las disidencias de las FARC están, al parecer por primera vez en convergencia. No van a poder patrullar territorio que tengan bajo su control las guerrillas. No pueden seguir las disidencias de la FARC en este sentido, pues ejerciendo presencia militar de esta forma. Adicional, desde Europa, pues tenemos que Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, ha visitado no solo el Reino Unido, como informamos ayer, sino también Francia, pidiendo armas pesadas para continuar la guerra y poder enfrentar la ofensiva rusa. Deportes, bueno, hoy es decisivo para la representación venezolana. Se enfrenta otra vez a Colombia en las semifinales de la Serie del Caribe. Si gana, pues irá a la final mañana versus el ganador de República Dominicana y México. En el espacio de entrevista estaremos conversando en el día de hoy con Pedro José Rojas, quien es diputado de la Asamblea Nacional y secretario de Asuntos Internacionales del Partido Acción Democrática, y al cerrar Arte y Espectáculos y al regreso estarán Cruz Vila y Adrián Barros con las informaciones. Buenos días. Muy buenos días, Venezuela, y por supuesto para todos los compañeros acá en el estudio. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo amaneces en este jueves? Muy bien, muy temprano y muy bien. Espero que tú también amanezcas muy bien, también ustedes, claro, señores sí, televidentes. Como siempre, un placer saludarles a esta hora de la mañana. Hoy es 9 de febrero, un día como hoy, pero en 1959 se fundó el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IVIC. Es el principal centro de investigación pública de nuestro país. Bueno, venimos en la próxima parte con una agenda repleta de informaciones. Entre ellas, pues tendremos que PDVSA estima que la industria petrolera del país reporte un crecimiento durante los primeros 4 meses del 2023. Esto y más en la próxima parte. Continuamos con las informaciones. El presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, prevé que la industria petrolera venezolana reporte un crecimiento durante los primeros 4 meses de 2023. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la instalación de la primera mesa de trabajo con funcionarios y representantes de las estaciones de servicio de nuestro país, donde se busca alcanzar estándares internacionales en este sector. Según un informe mensual publicado en enero por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la producción de nuestro país subió 12,5% con respecto a 2021, al aumentar de 636.000 barriles por día a 716.000, cifra aún lejana a la meta establecida por el gobierno nacional de 2 millones de barriles por día. Y la Cámara de Aseguradores de Venezuela insta a la población a afiliarse a las empresas de seguro que se encuentren avaladas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, ya que en el último año se ha dado a conocer un listado de compañías sin autorización. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora emitió una alerta contra 24 empresas que comercializan pólizas de seguro y medicina prepagada sin estar debidamente autorizadas por los caminos regulatorios que dictan la ley. Esto también afecta a la Cámara de Aseguradores de Venezuela, ya que muchas personas pueden perder interés en afiliarse a una póliza de seguros debido a las ofertas de estas empresas. Esas empresas no están sujetas a ninguno de los requerimientos legales que debe cumplir una empresa de este tipo por ley. Requerimientos de capital, requerimientos técnicos que no están sujetos a la supervisión de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, entonces pueden ser burlados en su buena fe al contratar con estas empresas.
Pero esto va mucho más allá, porque no es solamente, no lo podemos ver desde el lado de que es, bueno, una empresa que es informal. No, es un delito, de acuerdo a la ley, es un delito. La presidenta de esta Cámara, María del Carmen Bufar, recomendó a las personas que se encuentran afiliadas a cualquiera de estas compañías que aparecen en alerta dirigirse a las oficinas de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora para recibir asesoría. Ahí en la página web de la Superintendencia están listadas todas las empresas de seguros de medicina prepagada, administradoras de riesgo, reaseguradores, que están debidamente autorizados para operar en Venezuela. Entonces es muy fácil para cualquier ciudadano verificar cuando vaya a contratar con una empresa si la empresa está no autorizada. Solo el 5% de la población venezolana posee algún tipo de seguro. Desde la Cámara se encuentran trabajando incluso bajo una reforma de ley para que estas pólizas sean más asequibles para los ciudadanos. Manuel da Silva, Televen. Bien, con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero, primera emisión. Al regreso, la justicia francesa condenó a 27 integrantes de una red internacional de tráfico de cocaína. El número de muertos a causa del devastador terremoto en Turquía y Siria se sitúa hasta el momento en 16.000, mientras que la cifra de heridos ronda los 68.000. Los equipos de rescate pudieron salvar a varios niños encontrados bajo un edificio colapsado en la provincia turca de Hatay y a 2 adultos mayores en otras 2 localidades. Por su parte, el gobierno de El Salvador envió a territorio turco a un equipo de 100 especialistas en búsqueda y rescate, compuesto por soldados, bomberos, médicos y varios perros entrenados. Hasta el momento, Siria cuenta principalmente con la ayuda de Rusia, por lo que un alto responsable de Naciones Unidas pidió al gobierno sirio facilitar la entrega de ayuda humanitaria en las zonas bajo control rebelde. Entre tanto, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, de visita oficial en Turquía, expresó su solidaridad con las víctimas del devastador terremoto del lunes. Durante su estadía, contactó a una venezolana que logró sobrevivir a la tragedia. Nosotros quedamos sin nada, aquí nada, absolutamente nada. Perdimos todo, imagínense. Estamos en el centro de donde está la peor destrucción. Quedaron totalmente tapiados, mi suegro también. Ay, caramba, no, qué terrible. Bueno, todos mis vecinos alrededor también. Imagínese. Los únicos que casi salimos ilesos fuimos mi hijo, mi esposo y yo, por gracia de Dios. No lo puede imaginar, es que nadie se lo puede imaginar, Dios mío, claro. ¿no? Nadie se lo puede imaginar, nadie. No podemos ni siquiera salir de aquí. Todos los edificios están en el piso, no hay un edificio parado, todo. Villegas viajó a Turquía con motivo de una agenda oficial previamente acordada entre ambos gobiernos. Sin embargo, no pudo ejecutarse debido al trágico acontecimiento. Bueno, y cambiamos de tema. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, negó que se está llevando a cabo una campaña de reclutamiento para trasladar a los migrantes venezolanos hasta Canadá, luego de varios testimonios que afirmaban lo contrario. Adams aclaró que varios solicitantes de asilo manifestaron su deseo de trasladarse a otros lugares de Estados Unidos o de Canadá y que la ciudad les ayuda en el proceso de remisión, sin ningún tipo de presión por parte de las autoridades. Más de 44.000 solicitantes de asilo han pasado a través del sistema de admisión de Nueva York en los últimos 10 meses, según las cifras del propio Adams, que el pasado mes de octubre declaró el estado de emergencia ante la oleada migratoria. Volvemos a nuestro país. En el estado Mérida, un hombre y su hija fallecieron durante un deslave que se registró en la zona panamericana. Allí también varias viviendas se vieron afectadas. Esta tragedia ocurrió en el sector de Onia del municipio Alberto Adriani. El hombre de 45 años de edad, identificado como Antonio Rujano, iba conduciendo una moto y lo acompañaba su hija.
de 6 años de edad, cuando repentinamente el deslizamiento de tierra impactó el puente de hierro por el que transitaban, lo derrumbó y ambos fueron aplastados. En el mismo lugar, 5 vehículos quedaron atrapados en el puente y otro hombre fue trasladado a la emergencia del hospital de El Vigía debido a las lesiones que presentó. Todo pasó aproximadamente a las 5 de la tarde de este miércoles. El alcalde de El Vigía, Lisandro Segura, informó que 7 viviendas fueron tapiadas y 3 comercios tuvieron pérdidas de enseres y parte de la infraestructura. Las personas fueron desalojadas del lugar por precaución. Funcionarios de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, organismos de seguridad y rescate activaron de inmediato el protocolo de gestión de riesgos y se acercaron al lugar, mientras que los cadáveres fueron levantados por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Ante la caída del puente de hierro en Onia, el paso quedó totalmente restringido por la zona panamericana hacia el estado Táchira. Quienes tengan previsto viajar deben hacerlo por Santa Bárbara del Zulia o por la vía Ezea. En Mérida, este miércoles comenzaron nuevamente a caer las precipitaciones en varios municipios. Organismos de socorro recomiendan mucha precaución, ya que suelen presentarse emergencias en las carreteras. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Regresamos a Caracas, donde funcionarios de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos del 6CPC capturaron a un hombre acusado de revender entradas para juegos de la Serie del Caribe. Según publicó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz en sus redes sociales, la detención se registró en la avenida José Antonio Páez, en la parroquia El Paraíso de Caracas, donde le habrían sido confiscados 10 boletos para uno de los encuentros deportivos de esta cita caribeña. El sujeto habría comercializado los tickets entre $20 y $500 a través de las redes sociales. Bien, cambiamos de tema. El Gobierno Nacional reinauguró servicios de salud priorizados en el Estado Bolívar. Valentina Pugliese nos tiene los detalles. La ministra del Poder Popular para la Salud, Magali Gutiérrez, acompañó al gobernador de la entidad, Ángel Marcano, en la reinauguración de diversas áreas de atención del Hospital Ullapar, ubicado en Ciudad Guayana. El gobernador ha hecho algunas rehabilitaciones en todo el hospital. En el día de hoy le tocó la reinauguración y el embellecimiento de nuestra sala de parto, de emergencia, nuestra oftalmología, odontología. Son servicios que son priorizados para el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Como parte de la agenda concreta de acción del Gobierno Nacional, la ministra también instaló un Estado Mayor de la Salud con la participación de IPASMED, Seguro Social y Sanidad Militar. Para hablar de epidemiología, de nuestros números vacunales, con cuál es la meta para cumplir en este 2023, discutir en el territorio el plan hacia el arco minero, la salud y la protección de nuestras enfermedades endémicas. Adicionalmente, toda la atención que debe realizarse desde el Sistema Público Nacional de Salud. Gutiérrez resaltó el trabajo de las brigadas comunitarias militares para la salud, anticipando que en el Estado Bolívar se van a rehabilitar 130 consultorios populares de la mano del Gobierno Nacional, el regional y el local. Valentina Pugliese, Televen. Nos vamos al estado de Nueva Esparta, donde el presidente del Colegio de Enfermería sitúa el déficit de personal de esta especialidad en los hospitales públicos en 40%. Lisbeth Miquilena nos trae el reporte. La alarmante cifra fue revelada por Joel Graterol, presidente del colegio que los agrupa en la entidad insular. Detalló que cada día aumenta el número de profesionales que renuncian para irse del país debido a los bajos salarios que no les permite ni cubrir los gastos de transporte. Seguimos nosotros de la entidad del ente colegiado recibiendo solicitudes para emigrar hacia el extranjero, buscar mejor calidad de vida. Vemos con mucha énfasis que sí, hay muchas carreras, se abrió aquí, se aperturó en muchas universidades la carrera de enfermería, pero vamos a hacer una profesión de exportación. O sea, tenemos que retener personal para garantizar el bienestar y la salud a todos los usuarios nuevos espartanos. Pero para garantizar la salud del hospital a los nuevos espartanos tenemos que tener calidad de vida también nosotros y cada uno. Graterol también lamentó la fuga de personal especialista en esta área. Nosotros tenemos aproximadamente un 25% de personal calificado que se ha ido, personal que se preparó en distintas áreas de especialidad. Hoy en día no tenemos especialistas en enfermería que pueda transmitir esa experiencia y formar y desarrollar las generaciones futuras. El presidente del Colegio de Enfermería precisó que en Margarita no se cumple con los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud en relación al número de enfermeros por habitantes, ya que solo cuentan con 1.100 afiliados para la atención de 450.000 personas.
Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. En las últimas 24 horas, Venezuela registró un deceso y 9 casos de COVID-19, todos por transmisión comunitaria. Aragua es la entidad con mayor número de contagios, con 3. Caracas reportó 2, mientras que Yaracuy, Sucre, Cojedes y La Guaira reportaron 1 respectivamente. El deceso se ubicó en el estado Zulia, elevando la cifra a 5.851. Con esta actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 551.666 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 513 se encuentran aún activos. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez. El incremento en los brotes de cólera en el mundo pone en riesgo de contagio directo a más de 1.000 millones de personas. Así lo dio a conocer el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Alertó que actualmente 23 países sufren brotes, siendo Haití uno de los más afectados, por lo que instó a aumentar la vigilancia para que posibles casos sean identificados y tratados lo antes posible. Además, indicó que aunque hay vacunas contra esta enfermedad, el suministro global se encuentra actualmente escaso, lo que obligó a los mecanismos internacionales de coordinación humanitaria a racionar el reparto de dosis y administrar solo una dosis por persona en lugar de las 2 recomendadas. Hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, 3,2 toneladas de cocaína fueron confiscadas por la policía de Nueva Zelanda. Esto y más en las notas internacionales. Continuamos. En el estado Cojedes se dio inicio a la primera fase del Plan Nacional de Reforestación con la siembra de 75 árboles en el municipio Tinaco. María Yacevit Bolívar nos tiene los detalles. El vertedero de basura de la localidad fue el espacio donde plantaron 75 árboles de las especies apamate y flamboyán, de acuerdo al plan de reforestación, que se extenderá en toda la entidad. Nos vinimos acompañados de la Brigada Ambiental de acá del Estado Bolivariano de Cojedes con la finalidad de realizar esta siembra, que en una primera fase son 75 para un total de 300 plantas que van a constituir acá ese hermoso bosque policromático que lo verán dentro de unos 5, 6 o 10 años, verán florecidas cuando transcurran por nuestra troncal 5 con destino ida y vuelta a las ciudades de Occidente, Portuguesa, Táchira, Barinas y a la ciudad capital. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. Bueno, y en el estado Carabobo, el alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor, y el embajador de la Federación Rusa, Sergei Melik Bagdasarov, declararon o develaron una placa en la Plaza Bicentenario, ubicada en el centro histórico de la ciudad, en conmemoración a la victoria del Ejército Rojo en Stalingrado. Estamos hoy en la Plaza Bicentenario celebrando este aniversario, repito, número 80 de la batalla de Stalingrado. Para nosotros es un honor. Además de eso, estamos ya en la cooperación de lo que son ciudades hermanas, como bien lo decía el embajador, ciudades de Valencia como Belgrado, están para lazos de la cooperación cultural. Por su parte, el embajador ruso Sergei Melik Bagdasarov agradeció el emotivo acto al tiempo que manifestó su admiración por la ciudad y su gente. Es muy especial y muy emocionante estar presente aquí en la Plaza del Bicentenario de Batalla de Carabobo, porque ambas batallas, claro que cada en su momento, cada en su dimensión y cada con su pueblo. Repito, ambas ciudades de gran historia, de gran valentía, de gran pueblos. Durante la actividad, el alcalde otorgó botón de honor de Valencia al embajador ruso para reconocer su labor y honrar su visita. Desde el estado Carabobo Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, donde el gobierno planea poner fin el próximo 11 de mayo al título 42. Es una normativa sanitaria dirigida a detener la propagación del COVID-19 que permite la deportación inmediata de ciudadanos que ingresen al territorio de forma ilegal. El Ejecutivo estadounidense presentó un documento ante la Corte Suprema, cual señala que cuando sean levantadas las declaraciones de emergencia nacional y emergencia de salud
Por la pandemia del COVID-19 también será suspendido el título 42. Hasta el momento, el Tribunal Supremo estudia una demanda de 19 estados que buscan mantener esta restricción sanitaria. Y la justicia francesa condenó a penas de hasta 12 años a 27 integrantes de una red internacional de tráfico de cocaína que trasladaba estupefacientes desde Venezuela y República Dominicana hasta 2 aeropuertos de París. La red involucraba a proveedores de las organizaciones criminales Camorra de Colombia y 'Ndrangheta de Italia y otras bandas de Marsella. Las autoridades lograron detectar 8 traslados en los que se incautaron cerca de 85 kilos de droga. Los traficantes utilizaban pequeños dispositivos de mensajería electrónica imposibles de rastrear para comunicarse y evadir a la policía. 3.2 toneladas de cocaína que se encontraban flotando en aguas del Pacífico fueron confiscadas por la policía de Nueva Zelanda en un operativo que supone una de las mayores incautaciones de droga en el país. El alijo, con un valor aproximado de 300 millones de dólares, supuestamente procedía de Sudamérica y tenía como destino Australia. Y la policía de Guatemala capturó a una hondureña de 50 años que era reclamada en extradición por Estados Unidos por presuntamente liderar una red de tráfico de migrantes y lavado de dinero. Las autoridades indicaron que la aprehendida fue expulsada a su país natal. El gobierno de Ecuador denunció ante la Fiscalía a 6 jueces por presuntamente haber dejado en libertad a personas acusadas de delitos como violación, narcotráfico, asesinato y tráfico de armas. Esto luego de que el presidente de la nación, Guillermo Lasso, expusiera a 5 magistrados y los señalara de defender a criminales. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos afirmó que los globos chinos, utilizados presuntamente para espionaje, habrían operado en los 5 continentes. La Secretaría de Prensa de la Casa Blanca aseguró que los globos fueron avistados en años anteriores en varios países. Aseveró que el gobierno ejecutó distintas acciones para evitar que estos instrumentos recopilaran información confidencial. La canciller francesa Catherine Colonna se reunió con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para iniciar una nueva dinámica en las relaciones bilaterales. El encuentro en Brasilia busca marcar el comienzo de una nueva cooperación política. La visita de la canciller francesa se produce de manera previa a la del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien aún no ha definido la fecha de su llegada a Brasil. Bueno, y Venezuela selló su pase a la semifinal de la Serie del Caribe 2023 tras vencer 7-4 a Colombia. Leones del Caracas hizo respetar el monumental Simón Bolívar y, comandados por Joulis Chacín desde la Lomita, lograron el importante triunfo ante Vaqueros de Montería. El derecho de los Leones lanzó por espacio de 5 innings en los que permitió 5 imparables y 3 rayitas. El relevo solo permitió una carrera sucia y la ofensiva respondió con 8 hits y mucha paciencia en el plató para obtener hasta 9 boletos. Ali Castillo fue el más destacado al empujar 2 rayitas. Venezuela y Colombia repiten hoy en el Monumental en busca de un cupo a la gran final. La otra semifinal la disputarán México y República Dominicana en el Fórum de La Guaira. El argentino Emiliano Dibu Martínez y la chilena Christian Endler están nominados a los premios The Best, a los mejores porteros de 2022 en categoría masculina y femenina, según la FIFA. El ganador de la Copa del Mundo con Argentina y ganador del premio al mejor portero en el torneo disputará este prestigioso premio con el belga Thibaut Courtois y con el marroquí Yassine Bounou. Por su parte, la chilena conquistó la Liga de Campeones femenina con el Lyon y sus rivales por el premio The Best son la alemana Anne-Katrin Berger y la inglesa Mary Earps. Los ganadores se conocerán el 27 de febrero en una gala que la FIFA organizará en la ciudad de París. Serán elegidos por un jurado internacional, periodistas especializados de cada país y por internautas que voten
en la web de la FIFA. Bueno, y pasamos a revisar estos números. 90% de ocupación hotelera se ha registrado en el estado de La Guaira por la movilización del turismo nacional e internacional en el litoral central, debido al desarrollo de los Juegos de la Serie del Caribe, la Gran Caracas 2023. Así lo dio a conocer el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán. Los últimos encuentros que se llevaron a cabo en el estadio Jorge Luis García Carneiro, en los que participó el equipo de los Leones del Caracas de Venezuela, fueron a casa llena, en un recinto deportivo que tiene capacidad para 14.000 espectadores. Son cientos de miles de personas las que se han dado cita en nuestro litoral. La tasa de ocupación hotelera supera el 90%. Los restaurantes también reportan muy buenos números en cuanto a los servicios que han brindado, y sobre todo hay una gran afluencia de turistas de República Dominicana, de México, que son los que destacan en la entidad y que se han disfrutado al máximo todas las bondades naturales de este estado, pero sobre todo el cariño de nuestra gente. Al ritmo de la tradicional samba de La Guaira, la fanaticada disfrutó de la cita deportiva, así como del espectáculo musical de la mano del cantante venezolano Sixto Rey. Los presentes celebraron que exista el recinto deportivo en el litoral central, porque además de disfrutar de los partidos, se fomentan los espacios para compartir. ¿Qué significa para ustedes estos encuentros deportivos ahorita en la Serie del Caribe? Tiempo para abrazarse, para vivir la Venezuela bonita, pasarla rico. ¿Qué ha parecido el ingreso al estadio, las instalaciones? Divino. La gente se estresa con La Guaira, y en La Guaira entras mucho más fácil que en Caracas. En Caracas pasa tráfico, en La Guaira entras ligero. ¿Cómo has vivido el encuentro entre los Leones del Caracas y Curazao? Súper chévere. ¿Con quién viniste hoy? Con mi papá. Solo con él. ¿Y eres guaireña o eres de Caracas? ¿Dónde vienes? De Yaracuy. Más de 1.300 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad fueron desplegados en el estadio Jorge Luis García Carneiro de La Guaira a propósito de la Serie del Caribe de la Gran Caracas 2023. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Programa de Iniciativas Deportivas con Impacto. Este es el nombre de la alianza educativa creada entre la Academia DIRS y el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Según el medallista olímpico Daniel Diers, la intención es dar herramientas a los atletas para que puedan tener ingresos con actividades relacionadas a este deporte. Dejar huellas y dar elementos que permitan el crecimiento deportivo, laboral y social es lo que pretende este programa, que se activará a partir del mes de mayo con al menos 25 estudiantes de distintas disciplinas deportivas. Es un programa que está diseñado para 80 horas, aproximadamente unas 8 semanas, y la idea es dar como esa visión y esa fusión entre lo que son las fortalezas técnicas del deporte y las habilidades gerenciales. Y el foco, pudiéramos decir que hay un eje transversal del programa que tiene que ver con modelos de negocio. Se trata del fortalecimiento del proceso educativo que inició la Academia DIRS en 2022. El medallista olímpico busca tener más alcance y poder orientar a otros atletas para que logren vivir del deporte y en torno al deporte, que proyecten sus carreras, pero sobre todo den su aporte a la sociedad. El deportista es lo que la gente del barrio y la gente de donde sea de Venezuela quiere ser. Por eso hay que darle continuidad, eso hay que darle herramientas a las personas que quieren ser parte de eso, a los mismos deportistas el deporte sufre mucho en Venezuela, es difícil, es muy difícil. De por sí, ser deportista es difícil, entonces, si yo puedo con mi conocimiento dar esas herramientas para que puedan levantarse, ayudar también a los entes gubernamentales para que no tengan toda la carga, que también tenga que ver con el atleta, que ellos puedan generar, hacer sus cosas. De eso viene todo este ideal, pero claro, lo necesitas formar. A futuro se espera que el programa establecido entre la Academia DIRS y el IESA esté dirigido a disciplinas específicas. Asimismo, y como motivo personal, Daniel Diers aspira a que a largo plazo su organización pueda acompañar en el ciclo olímpico a algún atleta. Mardoley Prin, Televen. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Pedro José Rojas, diputado y secretario de Asuntos Internacionales de Acción Democrática. Ya volvemos.
Nos acompaña Pedro José Rojas, diputado de la Asamblea Nacional, pero también secretario de Asuntos Internacionales de Acción Democrática. Es importante, Pedro, que estés con nosotros porque, y bienvenido, por supuesto, a compartir con nuestros televidentes, porque hay un ambiente como de incertidumbre, ya ni siquiera de expectativa como el año pasado en cuanto a lo que es la conexión internacional del país con el resto del universo. En este caso más concreto me voy a referir a algo muy particular. Se crearon expectativas de que la relación con los Estados Unidos, a propósito de una serie de cosas que ocurrieron, que ya son bien conocidas, pudiera flexibilizarse, entonces pudiera comenzar a desembarazarse aquella maraña de dificultades y contratiempos. Pero en este momento yo te diría que las cosas como que siguen igual. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, gracias, Carlos. Te lo pregunto por tu responsabilidad como claro. de Asuntos Internacionales de AD. Sí, claro. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí con ustedes. Mira, esas expectativas se generaron, y eso es uno de los problemas que tenemos aquí en este país. Generamos muchas expectativas, las expectativas no se cumplen y terminamos en frustración. Eso es gravísimo. Frente a lo que está sucediendo con Estados Unidos, bueno, hemos visto que hay una realpolitik caminando y un pragmatismo económico del otro lado, producto de la situación de la guerra, el problema energético y la realidad energética. El gobierno ha entendido eso, el gobierno lo ha manejado y yo diría que por el camino de la derecha bajo han ido buscando relaciones. Fíjate lo que sucede con Chevron, la licencia de Chevron. Sí. Es verdad que las sanciones no se han eliminado, no han levantado ninguna, pero no, han flexibilizado. Ratificaron incluso, claro, una flexibilización en este caso, pero siempre hay algo que te genera un margen de dudas sobre el tiempo en que Chevron puede operar, si es nada más por el tema de Ucrania únicamente, que de lo suyo es así. Pero entonces tú dices, bueno, ¿pero por cuánto tiempo es esto? Sí, pero también tienes, por parte de Europa, tienes a la gente de Repsol, tienes a la gente de Eni, tienes la cuestión del gas, Trinidad y Tobago. Es lento el proceso, sin embargo. Sí, los tiempos son más lentos, los tiempos diplomáticos son más lentos todavía, y la política, la gente se desespera, y en Venezuela no tenemos esa manía de las cosas, de la inmediatez. Entonces, por eso es que buscamos soluciones fantasmas, soluciones inmediatas a problemas que son más estructurales que otra cosa. Entonces, el problema que tenemos es un problema estructural. Si tú ves, hablando de Estados Unidos, ayer estuvo el discurso de la Unión, donde el presidente se abocó más hacia la política interior, se abocó más hacia volver otra vez a trabajar dentro de Estados Unidos, arremetió un poco contra China, pero dijo algo, que había que tener, que ellos preveían 10 años más de dependencia petrolera. Sí. Eso hay que verlo entre líneas, ¿no? Habló de derechos humanos, habló de una cantidad de cosas, pero no se fue al detalle. Es importante leer eso, es importante también entender que las sanciones están afectando al pueblo de Venezuela. Entonces yo no puedo entender, Carlos, cómo todavía hay unos exaltados, unos trasnochados que van a Europa a pedir que se ratifique una posición contra el pueblo venezolano. Las sanciones personales es una cosa. Yo estoy en contra de las sanciones que van a afectar el ingreso de alimentos y de medicinas a Venezuela. Entonces eso tú lo ves por ese lado. Y por otro lado, entonces tú ves que se acaba un gobierno interino, se arma ese revolú político adentro, que nadie sabe por qué ni qué fue lo que pasó. Sí, bueno, además la imagen que tú estás transmitiendo. La gente está sumamente frustrada, reacciona con incluso rechazo a lo que está ocurriendo dentro de esa parte de la oposición venezolana, que es una parte significativa, sin duda. Sí, claro, es que yo creo que la dirigencia política es una cosa y la gente que cree en esas soluciones y la gente que creyó que esa era la opción se siente muy frustrada, muy defraudada. No solo eso, sino que tú volteas y ves que no hay una solución. Porque ¿qué quiere la gente? La gente quiere soluciones, Carlos. La gente quiere, se acabó la demagogia, la gente se obstinó de estas expectativas que se montan una sobre otra y terminan siendo frustraciones. Eso le pasó al gobierno con el salario, eso le pasó a la radicalización de la política. Entonces, ¿qué hay que buscar? Hay que buscar las maneras de simplificar las cosas y darle la respuesta a la gente. Ahora, fíjate una cosa, Pedro. Lo que sí confunde, y retomo el tema del vínculo con Estados Unidos,
es que en medio de esta flexibilización que tú bien citas de Chevron y otras posibilidades que se abren, de repente viene un vocero del Departamento de Estado y te dice, no, las sanciones se van a mantener y si es necesario se profundizan, porque si no hay claridad y no hay definición sobre un objetivo electoral claro, justo y transparente de cara a lo que serán los comicios de 2024, no hay desmontaje de sanciones. Entonces, bueno, pero ¿hay o no hay? ¿Qué juego es este? Bueno, el juego eterno de políticas de Estado y políticas de gobierno. El problema que tienen los Estados Unidos es que se presenta, o el gobierno es que se le presenta unas elecciones en el 2024, unas elecciones donde la comunidad, si bien es cierto que la comunidad venezolana es muy pequeña, realmente los que votan son alrededor de 5.000 personas en Miami, pero el efecto rebote de eso, de esas decisiones con la comunidad cubana, nicaragüense, en California, en México, en Nuevo México, en Arizona, toda esa parte, tú dices, bueno, si tú empiezas a sumar colegios electorales por ahí, la cosa se les medio complica. Eso por ese lado. Por otro lado, yo creo que ellos mantienen una posición de, déjame mantener cerrado aquí, porque no se pueden bajar de esa situación que se montaron con este gobierno interino, con apoyar estos dos parlamentos, que eso es una cosa absurda, que no es imposible, porque la Constitución es muy clara, hay uno solo. Entonces, cuando tú empiezas a ver y ves la rendición de cuentas de esta gente, y ves la rendición de cuentas... bueno, que no la ha habido como tal, simplemente cifras genéricas que se ofrecieron. Pero... Claro, y tú ves unas cosas que dicen en esos 150 millones, que él dice que rindió cuentas, bueno, Pompeo dice que hay 1.000, entonces faltan 850 por ahí, pero ese no es el punto. El punto es que dentro de esos 150 millones que él puso ahí hay una cosa que se llama Fondo para la Defensa de la Democracia. ¿Qué es eso? Tú vas a rendir una cuenta así, una partida se rinde así, ¿dónde está? Y cuando tú sacas ahí eso, la Cancillería, la cosa, empiezas a sumar esos números, tú dices, pero bueno, Dios mío. Entonces salen algunos voceros, unos muchachos, diciendo que es que eso no es verdad, que nadie ha tocado $1 de eso. Bueno, ¿y cómo viven? Sí. Se están creyendo con unas pistolas. Bueno, vamos a hacer una pausa, Pedro, y retornaremos para seguir conversando. Estamos con Pedro José Rojas, diputado de la Asamblea Nacional, secretario de Asuntos Internacionales de Acción Democrática. Bien, vamos a seguir conversando con Pedro José Rojas. Bueno, hablamos de la situación internacional, de la rendición de cuentas que es muy genérica, sin precisiones, que hay, bueno, indefinición sobre cómo se manejó el dinero, la relación con Estados Unidos, pero mencionabas también en el segmento anterior Europa. Fíjate tú, Europa va en un proceso gradual de desmontar, por lo menos ha dado mayores indicios y mayor claridad de desmontar el tema de sanciones en forma gradual hacia Venezuela. ¿Qué puede significar eso? ¿Cuál es la lectura que tú le das a esto? Bueno, mira, vamos a hablar específicamente de España, vamos a hablar específicamente de Portugal, donde se han realizado acercamientos. Ya formalmente, un reconocimiento diplomático del gobierno de Maduro, de parte del gobierno de España, de Portugal también. Así es. Entonces, bueno, esa es la entrada a que vean que hay una realidad que se contaba afuera y la verdad aquí. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno español? Está revisando realmente, además, sumado a este desmontaje del interinato y esta loquetera, pues la gente dijo, bueno, déjame revisar qué está pasando. Ellos han venido, esto es un proceso largo que ha venido el gobierno de España trabajando y el gobierno portugués. Tengo muy buena relación con nuestros amigos del PSOE, que han venido trabajando aquí, que han visto, que han enviado. Y la comunidad española es muy alta, muy grande aquí en Venezuela también. Entonces, eso da, sumado a las realidades energéticas, los problemas energéticos que tienen en Europa. Es que, mira, ¿cuál es nuestro nexo natural? Pues Iberoamérica, España. ¿Por qué vamos a pelear con España? ¿Por qué vamos a pelear con Estados Unidos, que económicamente lo tenemos aquí al lado? Es decir, es absurdo. ¿Qué tenemos que hacer? Ver la realidad. Y la realidad nos dice que hay que solucionar los problemas y que hay que buscarle soluciones a esos problemas para que la gente pueda vivir mejor. Y eso es lo que hay que hacer, porque el que no está viendo, oye un análisis internacional y habla de la guerra en Ucrania, pero él se tiene que levantar en la mañana y ir a buscar trabajo o ir a buscar comida. Ahora fíjate, adicionalmente a eso, porque es un vaso comunicante, está el tema de las conversaciones con la plataforma unitaria.
¿Qué ha ocurrido? Bueno, recién el presidente de la Asamblea Nacional, que es el vocero de mayor jerarquía dentro de la delegación oficial, cuando se reúnen en México y en otros sitios donde también, dice que no se ha comenzado la entrega o la distribución del dinero a través de un fondo de Naciones Unidas para enfrentar problemas muy puntuales. Hablan de 3.200 y tantos millones de dólares. Y que si eso no ocurre, que se olviden de reanudar conversaciones otra vez con este sector de la oposición venezolana. Eso tranca más el juego y tensa las relaciones con los Estados Unidos. Claro, obviamente, pero mira, el problema que tenemos en Venezuela es la credibilidad y los políticos ahorita estamos muy mal vistos en materia de credibilidad. Cuando tú te sientas a negociar, tú tienes que tener confianza, eso es el punto uno. Y punto dos, la credibilidad es importantísima. Si tú dices y tú asumes que vas a hacer ciertas y determinadas concesiones o que vas a poder realizar ciertas y determinadas circunstancias, tienes que tener primero la capacidad de poder hacerla. Entonces, si tú dices que vas a entregar 3.200 millones, 2.300 millones en un periodo de tiempo finito, tú tienes que entregarlo, hacerlo. Pero eso no va a depender de ti, eso depende porque es de no es tan sencillo tampoco, claro, pero por lo menos las iniciativas no se observan, no se sienten, no son tangibles. Claro, pero no se ve, pero eso está trabajando, eso hay que sacarlo. Ahora, la necesidad de ese dinero para solucionar problemas es importantísimo, porque fíjate, ahí hay temas como electricidad, como salud, como escuela. Si tú liberas eso de ahí, nosotros podemos utilizar las partidas presupuestarias que tenemos aquí, las desmontamos con autorización de la Asamblea y eso ese dinero se puede dirigir para ayudar a fortalecer el problema que hay con el salario. Entonces, una cosa amarra a la otra. Definitivamente, sí, hay problemas económicos, pero los tiempos son complicados. Ahora, ¿por qué no se habló? Yo me imagino que cuando tú te sientas a hablar, Gerardo es un tipo muy inteligente, Jorge Rodríguez es un tipo inteligente. Es decir, cuando ustedes se sientan a hablar y dicen, bueno, vamos a entregar este dinero, vamos a entregar esto, vamos a cumplir con esto y esto, pues debe ser un time frame, un tiempo determinado que se debe haber hablado. Algo pasa allí. Entiendo que puede haber presiones de factores dentro de la misma oposición que se niegan a seguir a lo mejor profundizando en estas conversaciones, pero al margen de todo ello hay algo confuso, hay algo extraño. Por ejemplo, ¿tú tienes alguna información que te haya llegado, desde luego, sobre lo que fue esta reciente visita de representantes de la plataforma a Europa? ¿Qué salió de allí? Porque no han informado aquí al país. Bueno, pero tú sabes que ellos se manejan así como un grupo, un cónclave, un club, ¿no? Entonces salen a Europa. Lo que sí oí fue a miembros de esa delegación a decir que van a pedir un reforzamiento de las sanciones y de la posición contra el gobierno de Venezuela. Eso es absurdo. ¿Quién concretamente? Bueno, lo dijo Guevara. Bueno, pero él iba en esa gira. Sí. Sí. Eso ya es otro tema. Ahí hay diferencias también muy claras y definidas dentro de esa estructura, porque está el grupo del llamado ahora G3, más el disidente grupo que pertenece, que es el Voluntad Popular, que pertenece a Guevara. O sea, ¿quién tiene mayor calificación y credibilidad dentro de esa estructura? Pues eso también confunde. Yo creo que ninguno. Yo creo que ahí nadie tiene credibilidad. Por los hechos los conoceréis. No hay que inventar. Eso no lo escribí yo. Eso está en el capítulo de la Biblia, ¿no? Entonces, mira, lo que hay es que ver y actuar con coherencia en las cosas y ver el país. Mira, tú no puedes ir a Europa. Lo vi el otro día en estos reels de teléfono que se repiten y repiten y repiten. Y me apareció una entrevista que se le hizo al presidente Caldera. No sé si estaba en el segundo gobierno o ya estaba afuera. Que decía Caldera, indignado, decía que él fusilaría, le provoca fusilar a las personas que están en el exterior diciendo que no vinieran a invertir en Venezuela. ¿Ven tú a invertir? Bueno, le se da un infarto si supiera que hay estas sanciones. La gente está pidiendo más sanciones para que la economía se contraiga, para que el problema económico derive en un problema social y entonces haya un colapso. Los problemas económicos generalmente crean problemas políticos. Los problemas políticos se pueden solucionar, a veces sí, a veces no generan un problema económico, pero el problema económico siempre genera un problema político. Tenemos que solucionar el problema económico reactivando la economía, reactivando la banca, reactivando los préstamos, proyectos que hay para poder generar trabajo, generar empleo, mejorar la calidad de vida. Eso suena muy sencillo, pero es complicado, pero hay que hacerlo, porque eso es lo que pide la gente. La gente no quiere más retórica, la gente quiere solución de sus problemas. Y como hay una antipolítica
esté comprada. Entonces la gente dice, mira, yo no le creo a nadie, yo solamente quiero que me digan cómo vas a solucionarme el problema. Bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía hay mucha tela que cortar, Pedro. Y bueno, bastante en este año 2023. Muchas gracias. Renovada la invitación para una próxima oportunidad. Nos vamos a una pausa. Al regreso de Arte y Espectáculos en lo actual. Mi gente actual, ¿qué tal? Tengan todos un muy buen día. Yo soy Maite García y les voy a estar acompañando haciendo ese recorrido por las noticias del entretenimiento que por supuesto están en tendencia tanto nacionales como internacionales. Recuerden la interacción a través de las redes sociales, es muy fácil, nos deja su mensaje a través de @loactual en Twitter, @loactualpiso, TV en Instagram y por supuesto mi cuenta @MaiteGarcíaG. Se los digo siempre y es que siempre los estoy leyendo. Vamos a dar inicio de una vez a esas noticias de arte y espectáculo. Espero que tengan un café bien caliente en mano para comentarles sobre la primera noticia de hoy, y es que Madonna respondió a las críticas sobre su apariencia. La reina del pop se defendió de forma categórica, alegando que no tiene por qué pedir disculpas, diciendo: "Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones artísticas que he hecho, ni por mi apariencia o por cómo me he visto, y no voy a empezar ahora". Así señaló en un mensaje colgado en su cuenta de Instagram. Recordemos que en la pasada ceremonia de los Grammy, celebrada el domingo pasado, Madonna introdujo la actuación de Kim Petras y Sam Smith, pero en lugar de fijarse en su discurso, un alegato en defensa de los rebeldes en Internet, se criticó su aspecto físico y en especial el estado de su cara tras sus diversas operaciones estéticas. Por otro lado, la artista apuntó que los planos de cerca de las fotos que le hicieron habrían distorsionado el rostro. Bueno, yo puedo dar fe de que depende muchísimo de los ángulos en los cuales nos tomen las fotos, quizás la luz también del momento, aunque si bien es cierto, para nadie es un secreto que Madonna sí se ha realizado muchas, pues quizás intervenciones quirúrgicas que la hacen ver un poco más joven. Otra artista que se convirtió en noticia fue Britney Spears, porque confesó que no se siente lista para volver a cantar. Hacia el final de su... Sabemos que no ha sido para nada fácil, pues para Britney el tema de volver a su vida regular luego de la tutela. Muchos comentarios han habido en redes sociales con que si quizás su salud mental está un poco desequilibrada, pero esperemos que llegue a ese equilibrio perfecto para que pueda volver a la música de la mejor manera. Vamos a avanzar con más para comentarles que Janet Johnson iniciará pues temporada del Hollywood Bowl, la temporada de verano del Hollywood Bowl. Así que seguro será un muy buen festival con unas muy buenas presentaciones. Nosotros vamos a estar listos para traerles a ustedes todos los detalles cuando ocurra. Vamos a cambiar de tema para comentarles que Brendan Fraser se sintió culpable cuando diagnosticaron a su hijo con autismo. En los últimos años, el actor eligió el bajo perfil y se mantuvo tan alejado de las cámaras como de las redes sociales. Sin embargo, su comprometida actuación en el film La ballena volvió a ubicarlo entre los actores más elogiados de Hollywood. Ahora, en una charla radial con Howard Stern, el histrión se refirió a la importancia de que se brinden las condiciones necesarias para que las personas con autismo puedan participar de eventos masivos y terminó contando su propia experiencia como padre de un niño con dicha condición. Pues notablemente emocionado, Fraser indicó que su hijo mayor Griffin es autista y él sabe lo significativo que es para las familias de jóvenes así y para ellos lo gratificante que pudo ser tomarlos mucho más en cuenta. Por otro lado, el actor explicó uno de los principales problemas que suelen enfrentar los padres de hijos con autismo y es el respeto de los demás hacia ellos en la sociedad. Sin duda alguna, este fue uno de los discursos más emotivos en esa gala. Brendan demostró todo lo que ha tenido que pasar durante años, no solo con respecto a su hijo, sino también con respecto a su carrera, demostrando que quizás Hollywood le dio la espalda en el momento en el cual él cambió sus condiciones físicas, como por ejemplo aumentar de peso, pero que luego este director le dio la oportunidad y nunca dejó de creer en él. Y ahora fíjense cómo se está llevando ese galardón a casa y seguro muchos más que vienen durante el año. Así que pues desde acá felicitamos a personas que como Brendan siguen luchando por sus sueños. Ahora les contamos que Barbra Streisand publicará el libro de sus memorias en noviembre. Las memorias de la cantante y actriz neoyorquina My Name is Barbra serán publicadas el próximo 7 de noviembre. Así anunció la editorial Bekins Book tras varios años de espera.
desde sus primeros años en Brooklyn, su lugar de nacimiento, hasta sus inicios como estrella de clubs nocturnos en Nueva York y el éxito de su carrera, pues el escrito hace un recorrido por la trayectoria de la actriz de 80 años de edad desde su propia mente. El libro es como la propia Barbara Franco, divertida, obstinado y encantador, adelantó la editorial en su página web. Este no es el primer libro pues, del que Streisand es autora. En 2010, la estrella publicó My Passion for Design, en donde pues, expresaba su amor y fascinación en la arquitectura. A lo largo del libro, sus seguidores podrán conocer cómo fue que la propia Streisand pues, experimentó acontecimientos importantes de su carrera, como su actuación en el exitoso musical Funny Girl y las luchas que tuvo que librar en su carrera. Y luego de todo este recorrido, pues nosotros finalizamos las informaciones de arte y espectáculos en lo actual. Recuerden seguir en sintonía de Televen y por supuesto de las distintas emisiones. De esta primera emisión dejamos nuestras cuentas en redes sociales. Vamos a empezar con el Twitter, @el_noticiero, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país, pero sumamos otras. Claro, Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. También las de nuestro canal, @canal Piso Televen en Twitter y Televen TV en Instagram y YouTube, con todo sobre nuestra programación. Y por favor, no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y no solo eso, también recuerden las medidas de bioseguridad para evitar ser víctima del COVID-19. Bueno, mañana otra vez, siempre decimos después del himno nacional a las 6:05, que pasen bien el resto de la jornada.